Ya estamos en el café de Diario 55 y con la presencia, como han visto ustedes en la programación, el doctor Luis Jorge Campos nos visita y comparte con nosotros en esta mañana. Es el presidente del patronato del Parque Central, que está ubicado en Santiago, el primer Santiago de América, República Dominicana. Vamos a dar el saludo y los buenos días al doctor Campos, Jorge. Buenos días, Fran, buenos días. Campos. Gracias por tenerme aquí hoy. Doctor, vamos a hablar del patronato porque vimos recientemente acuerdos que se llegaron para seguir desarrollando este que es el pulmón de Santiago, el verdadero pulmón, el más importante, diríamos nosotros. Tienes toda la razón. Yo he comentado en varias oportunidades que probablemente Santiago, el santiaguero, no aprecia el activo que tiene, que constituye el Parque Central de Santiago. Como ustedes recordarán, ese era el aeropuerto viejo, que en el 2000 deja de serlo por la migración del mismo al nuevo aeropuerto de Santiago Internacional. Y entonces, por un decreto del entonces presidente Hipólito Mejía, pasa a ser el Parque Central. Durante varios años fue sometido a varias propuestas de desarrollo, culminando con un concurso que se realizó a principios del 2010-2011, resultando ganadores un grupo de arquitectos que hicieron una propuesta. Porque el tema no era solamente recibir el parque con su pista aérea y lo demás, sino desarrollar estructuras dentro del parque que completaran la idea inicial de lo que allí se quería. Y eventualmente se iniciaron los trabajos de la reconstrucción del parque en el 2017. Se encargó a una oficina de arquitectos una propuesta del plan máster original, adaptado ya a 20 años después. Ese plan máster se completó y dentro de ese plan máster existen varias estructuras que lo completan. Dentro de ellas es una avenida ecológica que probablemente podremos ver en un rendering que se va a proyectar. Ya lo estamos proyectando. Es una avenida ecológica donde ya se completó la siembra de 60 samanes donados por un empresario santiaguero. Con el concurso de Corazán logramos completar esa primera fase. La idea es que esa avenida ecológica, que es la que tenemos ahora como pista, se constituya en la pista de caminar, de correr y de hacer bicicletas. Pero también cada ciertos espacios, tener espacios, valga la redundancia, de ocio, de convivir con el deporte, de poder hacer, digamos que descansos y poder estar compartiendo el parque también con el tema deportivo. El master plan también conlleva a la construcción de un anfiteatro. El anfiteatro es un espacio donde el pueblo, la sociedad, los usuarios pueden tener una comunicación con el arte. Ese anfiteatro ha sido diseñado en el master plan, pero ha sido tomado por la cooperativa La Altagracia. Porque estamos buscando el patrocinio de empresas socialmente responsables que puedan hacer las donaciones de los espacios que necesitamos. ¿Para cuántas personas? Ese espacio inicialmente 200 personas tiene el anfiteatro. Ayer justamente firmamos el contrato de cesión de espacio y aceptación de la donación. Ellos van a cubrir la inversión, es un presupuesto de 8 millones de pesos. 200 personas, doctor. 200 Campos. personas, sí. Y no muy pequeño. No, para lo que se quiere en una primera etapa no, porque acuérdate que quizás el espacio no es para conciertos populares. Ya un concierto popular se te sale de 200 personas, pero tú tienes en los parques centrales, usualmente estos espacios son para teatro de títeres para los niños, para conciertos pequeños de música clásica, un poco más cultural, en el sentido más conservadora, alguna obra de teatro de los grupos que aquí se mueven en el Centro Cultura, en el ICA, en los colegios. Digamos, una especie de empezar a tener el espacio para esta demostración cultural. En el site conlleva a la formalización del aeropuerto, porque aunque no está formalizado, la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto todavía está ahí y se utiliza de manera oficial. Muchas veces
el presidente, la vicepresidenta, los funcionarios que se transportan en helicóptero, militares o civiles, aterrizan en el parque. Y el departamento aeroportuario tiene digamos, un plan de desarrollo nacional de varios helipuertos a nivel del país. Ya hay uno en Santo Domingo, el Malecón, fue hecho hace varios años, en la gestión del señor Marino Collante. El segundo es el que viene a Santiago, viene al Parque Central. Son helipuertos con una terminal. Terminal que cuenta con una sala de reuniones y un espacio de, digamos, de espera para poder formalizar todo lo que significa el tema de abordar una aeronave. ¿Para cuándo estaría listo ese helipuerto de Santiago? Ese es más rápido. Se entiende que en diciembre está... De este año. Ya ese convenio ya se firmó. Y la idea del departamento aeroportuario es fomentar la cultura del transporte por helicóptero. Por tres razones. La primera es la salud. Tema salud, tema de conectividad con los hospitales grandes, espacios donde hay alta incidencia de accidentes automovilísticos. Ya tú te fijas que la mayoría de las clínicas grandes están desarrollando helipuertos en sus techos. Entonces, la visión del departamento es poder tener una conectividad controlada para poder resolver casos que en este momento se nos van de la mano. Lo segundo es el turismo. Tenemos ya un desarrollo turístico de varios polos. El norte con Puerto Plata, el noreste con Samaná, donde viene un aeropuerto, está el aeropuerto y un puerto próximamente, el este con Punta Cana, y ahora viene Miches, que se está desarrollando, Baní con Punta Arena, que es otro desarrollo importante, y ya Pedernales con Bahía de las Águilas y lo demás, donde va a haber en varios puntos de ellos muelles de crucero, al menos 5 o 6 en el país, donde tú vas a poder tener una conectividad de un turismo que quisiera visitar una zona con una aeronave. Y la tercera vocación de o del departamento aeroportuario, yo lo entiendo que es muy interesante, es el turismo ejecutivo. Que el empresario pueda desplazarse a diferentes puntos del país y poder tener reuniones en vez de tomar un vehículo, llegar a Santo Domingo, hacer un día de trabajo, puntualmente viajar al helipuerto de Santo Domingo, que tiene una facilidad de salón de juntas, y poder tener las reuniones en ese sentido. También fomentar que este servicio baje de costo, porque ahora mismo tiene un costo muy alto y quizás no todo el mundo accesa a él. Lo tercero, hay otras obras que están Pero ese helipuerto lo administraría... el departamento aeroportuario. Ok, el DA ya entraría... ellos son los que... Ellos evidentemente van a hacer unas aportaciones, ya lo hicieron en su momento, para el fondo del parque, para el mantenimiento del parque, para los gastos del parque, que son muy altos. Y luego hay otras obras que se están, digamos, presupuestando para poder invitar a esas empresas amigas a que hagan una donación al parque y poder entregarle a la ciudad de Santiago, al Cibao y al país, un parque central. Me imagino, doctor, que sería con capacidad para aterrizar varios helicópteros. Tiene 3 helipads. Tres helipads. Ahí lo vemos. Sí. Fíjate, ahí están los 3. Ahí están los 3. Esa es la idea. Eventualmente el departamento también quiere explorar la posibilidad de tener un centro de mantenimiento de helicópteros. Doctor, ¿y no se ha vislumbrado un escenario para espectáculos multitudinarios? Porque Santiago carece realmente. Ya se han hecho conciertos que sobrepasan... Pero abiertos, sí. Sí, abiertos. Pero abiertos. Que las condiciones quizás para... No, los montajes son como si lo hicieras en el Estadio Cibao, como si lo hicieras en la universidad. Evidentemente no se ha pensado en un espacio para conciertos multitudinarios. No hubo la voluntad en el momento del desarrollo del Plan Master porque sería un espacio subutilizado en muchos momentos. El parque va a tener canchas de tenis. Esto no quiero que se me olvide. Y esto es muy interesante. Yo quiero que, digamos, que la ciudad de Santiago se entere de esta iniciativa. En Washington Heights, en Nueva York, existe una academia de tenis que se llama The Washington Heights Tennis Academy. Tiene 30 años y fue fundada para poder proveer de canchas de tenis y elementos de ese mismo deporte a jovencitos y niños de ese sector de Nueva York que no tenían la posibilidad de practicar ese deporte por un tema de limitación económica. En la directiva de esa academia
hay un dominicano. Hay un dominicano cibaeño, del Liceo de Tamboril. Y él ha querido tener un acercamiento y un legado a la ciudad de Santiago. Y a través de esa academia de tenis se van a apadrinar 4 canchas de tenis en el Parque Central, para ser utilizado de manera gratuita por toda la juventud y la niñez de los alrededores del parque y más allá, para poder tener la posibilidad de practicar el tenis. Pero eso es un deporte elitista, doctor. Totalmente. ¿Por qué él se llama Eligio Reynoso? ¿Por qué Eligio tiene esta visión? Primero, porque él entiende que no todo el mundo puede jugar tenis. Segundo, que el dominicano tiene un talento innato para el deporte. Tercero, que aprender a jugar tenis y destacarte te abre muchas puertas. Ellos en 30 años han tenido ya 5.000 becas universitarias de jóvenes que no tenían oportunidades en ningún momento, que a través del tenis llegaron a universidades incluso muy buenas en los Estados Unidos, porque las universidades becan a los muchachos para tener a su equipo. Y esos muchachos han hecho carrera que hoy en día también han vuelto a la academia como donantes, como dolientes, porque funciona. Y yo creo que para Santiago eso es un primer paso de muchas cosas que pueden ocurrir que el Parque Central puede proveer. Ahora mismo, por ejemplo, Bellas Artes está en reconstrucción. El hangar grande del Parque Central es ahora mismo el receptor de las clases de Bellas Artes. Y eso nos ha dado una idea, una chispa, de que el parque también puede convertirse en un espacio cultural de enseñanza, tanto en la parte musical, como en la parte teatral, en la parte de danza. Y se está preparando una alianza con el Ministerio de Cultura para también poder proveer eso. O sea, hay muchos planes en el parque, es un ejercicio interesantísimo y, como siempre digo, es un activo que probablemente no lo apreciamos. Doctor, cuando comúnmente se dice parque, la gente piensa en un espacio que la alcaldía cuida, atiende y limpia, pero cuando hablamos del Parque Central de Santiago estamos hablando de una institución. Y por todo lo que usted nos ha dicho, pareciera que mantener el parque tiene un costo muy alto. ¿Cómo se mantiene el parque? Mira, interesantísima pregunta. Por un decreto del 2017 se creó el patronato del Parque Central en el gobierno del presidente Danilo Medina, constituido por 17 entidades públicas y privadas. APEDI, que es la Asociación para el Desarrollo, preside desde ese momento, pero también tiene las universidades, tiene la alcaldía, tiene la gobernación, está el diputado de la primera mayoría, el diputado de la segunda mayoría, está la Sociedad Ecológica del Cibao, está Acción Callejera, el Arzobispado, y es una entidad que el Plan Estratégico, la ASIS, la Cámara, es una entidad que funciona con este órgano de dirección. Se reúne una vez al mes, se toman decisiones consensuadas. Estas entidades están muy activas en su presencia, y evidentemente el parque tiene una estructura de mantenimiento, de seguridad, que es uno de los puntos más importantes para nosotros. Se ha venido trabajando para minimizar y prácticamente anular incidentes delictivos en el parque, que inicialmente era un ruido. Hoy se tiene un equipo de seguridad en 3 turnos, con motorizado, tanto en carro como motocicletas, y la gente aprecia mucho, se siente muy segura en el parque. De hecho, se abre a las 5 de la mañana por un tema de los corredores y los caminantes, que les gusta empezar, y ya desde esa hora hay seguridad circulando en el parque. El presupuesto del parque ronda los 16, 18 millones de pesos, 20 millones de pesos al año. Al año. Es un costo de 1 millón y tantos al mes, que en su inicio, y esto es un ejercicio de autocrítica que hemos hecho, dependió exclusivamente de una asignación que tenía Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, en la persona de Orlando Jorge Mera, recibió un apoyo muy importante de esa gestión. Orlando se sentía muy identificado, muy dolido en el término de la palabra, de sentirlo, y apoyó en 100% su presupuesto. En el año 2022 recibimos una comunicación de Medio Ambiente
donde ellos hacían una reestructuración de su presupuesto de asistencia a los diferentes parques. Y ya desde el año pasado veníamos nosotros con una visión de qué actividades empezar a hacer para que el parque fuera autosuficiente. Y bueno, hemos empezado a tener presencia de festivales, presencia de conciertos, presencia de ferias, y eso nos ha hecho un poco no depender tanto del presupuesto de asignación de medio ambiente, y estamos caminando para ser autosuficientes y quizás ser más allá con las actividades del parque. Vamos a brindarle café al doctor Campos Jorge, que está con nosotros. Luis es el presidente del patronato del Parque Central Santiago. Y mientras disfrutamos de este café, nos vamos a publicidad. Café Santo Domingo, gracias a Xiomara, con 3 presentaciones: Guardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café de gran origen, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Con el doctor Campos Jorge, volvemos en breve. El doctor Luis Campos Jorge está con nosotros en este café de Diario 55, presidente del patronato del Parque Central Santiago, el primer Santiago de América, el centro de la región del Cibao. Doctor, a propósito de la feria, hay 2 eventos importantes que se desarrollan allí, que es una de las más importantes del área, como es la que monta la Cámara de Comercio y Producción, y también Amaprosan ha estado pues presentando ahí su expo en los últimos tiempos. Y yo le preguntaba a usted sobre las facilidades, o sea, cierto que se presentan artistas de cierto cartel, de renombre, pero hablando de facilidades, de tener un camerino, de tener todas aquellas cosas que posibilita un buen desarrollo, desenvolvimiento del mismo. Igual forma sería para las ferias, hay que instalar caseta, hay que, o sea, brindar esas facilidades para poder tenerlo. Incluso se hablaba en días pasados hasta de centros de convenciones ahí. Mira, tú lo has dicho,
A principios del 2000 se firmó un acuerdo a propósito del parque pasar a ser parque y dejar de ser aeropuerto con el gobierno de Corea del Sur, quienes a través de su Exim Bank, o sea el banco de Corea, tiene un Exim Bank igual que Estados Unidos, es el banco del gobierno, el brazo económico para promover la venta de sus equipos. Los países desarrollados tienen un banco para financiar acciones propias del gobierno o de la industria. Ese banco, Exim Bank, ofreció financiar con una contrapartida del gobierno un centro de convenciones en el Parque Central. Eso pasó muchos años en revisión, e iba al despacho presidencial, se devolvía, iba al Congreso. Teníamos el diseño, iba a ser la casa de Exposivao, iba a ser la casa de otras instituciones, iba a haber un centro de intercambio comercial tipo zona franca para hacer negociaciones en la edificación. Era un edificio con un diseño muy vanguardista y estuvo a punto de desarrollarse. Muy costoso, y el gobierno realmente lo iba a aportar una primera partida, el banco iba a construirlo y el gobierno quedaba con ese pasivo, con un préstamo blando a largo plazo por el gobierno de Corea. Eso nunca se concretizó. Y evidentemente era la única manera de hacer ese expo, ese edificio de exposiciones o centro de convención, porque de otra manera no hay ninguna de las instituciones que conforman el patronato tiene la posibilidad de poder financiar esa obra. Entonces, al venir a Santiago, la iniciativa del grupo de UTESA, de la Universidad Tecnológica de Santiago, de rescatar el centro de convenciones que estuvo muchos años durmiendo en el área monumental, bueno, pues ya vimos la necesidad, estaba cubierta como centro de convenciones. A nosotros en la Cámara, haber migrado primero de Barranquita a los jardines del teatro, posteriormente a lo que hemos denominado la casa final, destino final, que es el Parque Central, hemos entendido que aunque es un poco traumático, como tú bien dices, el montaje y desmontaje de las estructuras, hemos entendido que es mucho más fácil, viable y ya acostumbrados a hacerlo, que el espacio natural de la feria, Exposivao y las demás, Amaprosan. Estamos negociando con Anadive para la feria de autos, estamos negociando con otros festivales de comida que vienen a Santiago, a lugares donde están ya un poco, porque la gran ventaja del parque es la gran cantidad de parqueos que tiene, su ubicación y la seguridad que provee. Entonces, a nosotros como Cámara, y ahora me pongo la chaqueta de primer vicepresidente de la Cámara, nos ha venido muy bien el hecho de tener la edificación, lo que era la terminal anteriormente, que ahora es el edificio de APEDI, y luego la explanada donde hacemos el montaje de Exposivao, porque su dimensión nos permite hacer esa cruz que hacemos de exhibición. Y este año estamos tratando de rescatar un pedimento que hemos tenido en los últimos años de que salimos de Barranquita, y es que a la gente le gustaba la exposición agropecuaria que hacíamos, sobre todo la pecuaria. Sí. La gente gozaba mucho llevando a los niños a ver ese toro de calidad, ese caballo de paso fino, ese becerro de la raza Brahma, o ese ovejo que no lo puede ver aquí en la ciudad. Entonces, estamos en comunicación con la Asociación de Ganaderos para ver si logramos montar este año en la parte, digamos, forestal de bosque que tenemos ahí, una pequeña feria pecuaria. Hay un evento de similar naturaleza anunciado para esta semana en el parque Ruta MIPYMES, algo así. Sí. Siempre hay algún evento cada semana, porque la gente está empezando a descubrir las facilidades y las bondades que tiene el parque. Y cada vez más, como te digo, esas de MIPYMES. Eso lo coordina el Ministerio de Industria y Comercio. Yo no tengo toda la información porque esa parte ya la maneja la dirección ejecutiva. Me entero de todas estas cosas, pero no sé los detalles al dedo.
pero es Ministerio de Industria y Comercio. Están muy activos ellos con el tema de las MIPYMES. Usted decía al inicio, prácticamente de su primera intervención, que hay una desatención o quizás falta de valoración por parte de los santiagueros del parque. Yo no sé si desde la presidencia y dirección del parque se esté trabajando en eso. Mira. Hemos escuchado de personas que, por ejemplo, se quejaban del tema de que si iban al parque no había dónde comprar cosas, que había que llevarlo todo, hasta una botellita de agua. Si usted se iba a pasar una tarde con 2 o 3 niños, tenía que llevarse un garrafón grande porque no había dónde comprar una botellita de agua para pasarse 3 horas de domingo. Mira, todo es un proceso. Lo que te decía es que muchos santiagueros y cibaeños desconocen las bondades del parque. El patronato tiene redes sociales y tratamos de comunicar de la mejor manera las bondades que tiene. Mucha gente cuando entra se sorprende, entiende que quizás no hay las facilidades que tienen de estacionamiento. Existe una cafetería que no tiene el tamaño todavía como para poder atender las necesidades de un almuerzo grande de una familia, pero sí es lo básico, los jugos, los refrescos, los sándwiches, lo demás, eso está cubierto. Estamos tratando de colocar, en la medida de las posibilidades financieras, estaciones de agua, de poder tener un dispensador de agua en diferentes puntos del parque, igual que baños. Tenemos varios puntos de baños, pero hacen falta más. Y bueno, en la parte del desarrollo master plan del parque, existen espacios de expendio de tanto de bebidas como de comida, que en su momento se licitarán para aquellos interesados en tener presentes en el parque. Cuando tú vas a un parque central, en cualquier parte del mundo, Nueva York, Madrid, El Retiro, el Central Park, Costa Rica tiene un ejercicio, Colombia tiene otro, siempre hay presencia de múltiples ofertas de comida y bebida, pero es que quien va a invertir debe entender que, o debe pretender que haya un movimiento de tal magnitud que me permita solventar esa iniciativa de inversión que voy a hacer. Pero está en el plan máster de tener esas facilidades. Entonces no lo hay en este momento el flujo del parque para que un inversionista pueda decir, vamos a poner un carrito aquí y otro acá. Quizás el mayor uso del parque en este momento, durante toda la semana, es más deportivo que de ocio. Entonces probablemente, y estoy hablando como empresario mirando la factibilidad, probablemente el usuario semanal va al parque, termina su jornada y se marcha. No hace una vida de sentarse a almorzar. En el fin de semana hay mucha presencia, cumpleaños infantiles, los kioscos se llenan de personas, ocio, hay una iniciativa de un joven empresario que tiene unos carritos que se rentan con una pista para que los niños anden, está el play de béisbol, softball, están las canchas de basquetbol, están las ciclovías, o sea, hay toda una vida ahí que es bueno darse una vuelta. Ustedes como periodistas hacer un reportaje. Doctor, hace disculpa Fran, que yo sé que estábamos por dar un giro, sí, pero antes de salirnos del parque. Hace unos meses un grupo de comunitarios del entorno del parque hizo una denuncia de que el parque estaba siendo utilizado, sobre todo por la alcaldía de Santiago, el departamento que se encarga de la limpieza, para acumular basura. Y la denuncia que hacían los comunitarios era que el hedor y lo que produce un cúmulo de basura, ¿verdad? Todo lo que implica que se llevaban llantas, que del carnaval, de los festivales, de la fiesta del patrón Santiago, la alcaldía recogía todo y lo llevaba ahí hasta que alguien decidía que había que recoger eso y que se colocaba sobre todo por el área de la entrada. Y una queja de un grupo de comunitarios de ese entorno. ¿Qué de cierto es eso? Mira, yo no tengo la evidencia, ni me llegó la información como presidente del parque, pero el ayuntamiento no tiene jurisdicción, digamos, para la utilización de los espacios del parque, porque eso se maneja a través del patronato. La alcaldía es parte de ese patronato. No entiendo que no hay, si hubiera alguna evidencia que pudiéramos observar, yo te puedo dar un poco más de detalle. Probablemente existe algún lote, algún solar aledaño al parque, que puede ser municipal,
pero no en el entorno del parque como tal, porque eso no está permitido. No hay manera de que la alcaldía, sin una intervención, sin una, digamos, comunicación, sin una anuencia del patronato, pueda utilizar los espacios del Parque Central. Doctor, Y hace sus aportes al parque, la alcaldía, ¿Se costea? si hacen aporte, no. como pero es parte Sí, del parte del patronato. patronato, claro que sí, tiene una silla, pero, por decreto. vamos a hacer un llamado a la alcaldía con una partida ahí Aunque- para el parque de la aunque- ciudad. Aunque en sus inicios hubo su conflicto y sus cosas. Bueno, pero eso se entiende. al Si próximo yo fuera incumbente, entonces. alcalde de Santiago y me sustraen un espacio como ese de mi jurisdicción como alcalde, como manejador de la ciudad, yo sentiría cierto celo, aunque eventualmente entendería que es mejor que se maneje con el patronato. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a salir del parque, doctor, y vamos a ver a Santiago como municipio y el desarrollo que ha ido teniendo en los últimos años. Una persona que haya salido del país y venga a Santiago, pues verá un Santiago completamente diferente. Es un desarrollo el cual hemos tenido. Ha sido sostenido este crecimiento, doctor, porque muchas veces se decía de que estamos creciendo urbanísticamente sin planificación ninguna, y hoy Santiago es completamente diferente a 5 o 10 años atrás. Mira, ¿nos vamos a un corte o seguimos aquí en el...? Seguimos aquí. Mira, Santiago fue el primer municipio que tuvo un plan estratégico. Es lo primero que tenemos que decir. El plan estratégico de Santiago, que se inició antes del 2000, una iniciativa de municipios de Santiago que hacen esta impronta con la intención de organizar el desarrollo y planificar el desarrollo de Santiago. Es el primer municipio que tiene una guía de desarrollo urbanístico, uso de suelo y regulaciones para ese tipo de desarrollo, como dices. Santiago ha tenido un crecimiento exponencial vertical en cualquiera de los elementos que me puedas mencionar, no desde el punto de vista gubernamental, porque tenemos que ser honestos. Santiago en los últimos 20 años adoleció de una verdadera política de inversión en el merecimiento de lo que aporta al Producto Interno Bruto. Cuando tú ves los números de lo que Santiago como municipio y provincia aporta durante los últimos 20, 22 años y lo contrastas con lo que el gobierno le devolvió a Santiago, te das cuenta de que hubo un déficit importante. Pero en el tema del sector privado, y eso es evidente, fue quien tomó las riendas de un desarrollo de Santiago. Es evidente que, como tú dices, una persona que tiene unos años que no viene a Santiago se siente sorprendida. Y desde que tú llegas está el aeropuerto, iniciativa privada, el hotel Gran Cibao, que aunque no continuó, fue una iniciativa privada que ya creo que volvió a arrancar de nuevo para su terminación. La retomaron. El Hospital Metropolitano, que no es un secreto que ha sido una de las, digamos, iniciativas en tema de salud más importantes en la República Dominicana. Te lo dice el segundo edificio que están terminando ahora, que es un wellness. Y bueno, si sigues a Santiago, te vas a la parte inmobiliaria. Santiago inicia una torre, probablemente varias torres al día, de todo tipo de segmentos. Te vas al área médica por igual. Hay iniciativas que han venido en los últimos 20 años que están presentes y las que estaban se han agrandado. Tienes un tema de zona franca, que ya no solamente es el parque Espaillat Mera, tú tienes el parque de Tamboril, tú tienes el Pisano, tú tienes otros parques en Villa González que son digamos, de iniciativa privada, y tú ahora acompañas a cualquier empresario que viene de fuera o de iniciativa propia a encontrar una nave disponible y no la encuentras en ningún parque de la región norte del país. No lo hay. Zona Franca ha crecido exponencialmente con un tema y diversificado sobre todo, porque después de tener ese abandono, porque cuando tú hablas con tus pares de Zona Franca, hubo un abandono del acompañamiento gubernamental para rescatar ese sector en el momento de que China fue, digamos, la amenaza fuerte para ese sector, pero hemos diversificado. Hoy en día tú tienes un tabaco fortalecido con una exportación de 1.250 millones de dólares al año. Tú tienes un tema de
de aplicaciones médicas que se están construyendo en la zona franca de Santiago, que ha ido desplazando un poco lo textil, que era lo tradicional. Tú tienes también iniciativas del calzado. El calzado aquí tiene digamos, una presencia en zona franca impresionante. Pero no solamente eso, tú tienes un apoyo en Santiago que ha sido uno de los motores de las turbinas del avión de Santiago. Son los dominicanos que viven en Nueva York. Tiene un aeropuerto que tiene al día 14, 15 vuelos solamente la ciudad de Nueva York, tanto en Manhattan, tanto en el John F. Kennedy como en el Newark, donde 100, 120 mil dominicanos entran a Santiago cada mes. Y esos 100, 120 mil dominicanos vienen a hacer un ejercicio de vacaciones interactuando con sus familiares aquí en Santiago. Y esos dominicanos vienen con dinero en los bolsillos. No solamente la remesa oficial que entra a través de los canales que se puede medir, pero también esa remesa. Y eso mantiene, junto con Zona Franca, junto con la iniciativa gubernamental, que yo entiendo que en este momento, esta nueva gestión ha volteado sus ojos a Santiago y está haciendo inversiones, como hacía muchos años no veíamos aquí, que están dándole un perfil a Santiago de una metrópoli que en los próximos 10, 15 años, como está cambiando el mundo, porque tenemos que leer por qué el mundo está cambiando. La pandemia y la guerra han demostrado que el concepto de globalización que se motivó a principios del 2000, de este siglo, donde todos los presidentes y líderes mundiales decían que el mundo era uno y teníamos que globalizarlo, nos hemos dado cuenta de que es un peligro inminente. Las cadenas de suplir los commodities y lo demás se vieron seriamente afectadas con el tema de la pandemia. Y nos dimos cuenta que no podemos depender tanto del Asia para los componentes que utilizamos para terminar las fabricaciones en este lado del mundo. ¿Qué están haciendo los empresarios americanos? Están trayendo sus inversiones de China, sobre todo a Estados Unidos, pero también están mirando México, Centroamérica y Caribe para hacer sus inversiones. Y entonces nosotros estamos en una posición envidiable geográficamente hablando. Y tenemos un puerto en el norte del país que se llama Manzanillo, que no voy a abundar en eso porque hemos hablado bastante, que está siendo sometido a una remodelación, a una reestructuración, y que con el clima estable macroeconómicamente que hemos demostrado en los últimos 15, 20 años, la República Dominicana es un sitio muy atractivo para la inversión extranjera. Entonces, si partimos de que esa inversión americana se va a devolver al continente y nosotros ofrecemos las condiciones idóneas, sobre todo por el nearshoring, como se llama, lo cercano de costa a costa, yo auguro que en los próximos 10, 15 años tendremos una presencia industrial tipo zona franca, en el norte del país sobre todo, en la provincia de Santiago, que convertirán a la ciudad en ese centro industrial, económico, turismo médico, vacacional. Santiago, si se logra la autopista del Ámbar, que al parecer es un hecho, con una estructura que entendemos que el gobierno está organizando. ¿Es tan prioritaria esta obra, doctor? Si tú lo miras desde el punto de vista de interacción y de cercanía con la costa norte, sí. Mucha gente la critica, la cuestiona. Cuando tú tienes 40 cruceros que van a venir a Puerto Plata en el mes de abril, 40, lo multiplica por 3, para ponerle un número promedio. Tú tienes 120, 150 mil turistas que van a estar en Puerto Plata. ¿Cuántos de esos turistas, si tú lo tuvieras media hora de Puerto Plata, no hicieran vida en Santiago? Turismo cultural, turismo gastronómico, solamente para conocer el monumento, a las iglesias, a los museos. ¿Cuánta gente pasaría por aquí en una ruta Jarabacoa para conocer las montañas? O sea, es un tema, ¿cuánto desarrollo inmobiliario tú pudieras tener en todo ese trayecto de la carretera? Porque yo comentaba en una reunión hace poco, cuando nos hablan de la autopista del Ámbar, en nuestra cabeza está una ruta como ir a la capital. ¿Y no es mejorar y ampliar la que tenemos, doctor? No, es que los números no dan. No dan los números. No. Pero que tampoco esa presencia de turistas que llegan a través de los cruceros como que sería muy limitada. Por el tiempo que le dan al turista, el llegar a Santiago y el tomar el tiempo para coger la autopista esta del Ámbar, ahí se iría prácticamente la mitad del tiempo. No, mira, tenemos presencia de turistas de crucero aquí en Santiago que se atreven a venir. Se atreven a venir. Y te digo porque vienen al campo de golf.
yo practico golf y me he encontrado con... Pero teniendo un campo de gol ahí mismo en Puerto Plata. Pero quieren conocer, porque probablemente conocen ese, o quieren conocer un campo cuando miran en la dificultad que tienen, porque son diferentes. El campo de Puerto Plata es un campo al Plano. lado del mar y es plano. Aquí tú tienes un campo de montaña y de retos. Doctor, Pero eso es un ejemplo. Doctor, aquí hay muchos proyectos que se han vendido con números y cifras que al final no dan. Parece que físicamente estaría siendo muy complicado lograr que de cualquiera de los puertos de Puerto Plata a Santiago se pueda llegar en media hora. Independientemente de la autopista que se haga, habría que poner un tren bala para lograr mira, eso. lo que pasa Pero es que eso que se ha vendido, que media hora, yo vuelvo a un punto. que la hidroeléctrica tanto la represa va a producir tanto Pero salir mega- del puerto a tomar la eso- entrada de esa autovía, ahí se le van 45 minutos Mira, fácilmente. a ver, olvidémonos, pasemos la página de la parte turística. Vamos a la parte inmobiliaria, vamos a la parte de inversión, vamos a la parte de servicio, vamos a la parte de interacción y de empleomanía. Tú tienes Bergantín, que eso sí es una realidad. Bergantín es un proyecto inmobiliario, tecnológico y cinematográfico. Es una iniciativa del gobierno central, donde se ha lanzado en 2 ocasiones, ahora en Fitur se volvió a lanzar. El Banco de Reservas compró el lote de los 9 millones que eran del Banco Central, los lotificó por segmentos y tiene esas parcelas listas para negociarlas. Entiendo que ya hay muchas negociaciones que se están cerrando de desarrolladores inmobiliarios con una suerte de 7 o 8 hoteles en esa costa de Bergantín, estudios cinematográficos y una zona franca tecnológica tipo Silicon Valley. Puerto Plata, con la presencia de los 2 muelles, está teniendo un perfil de crecimiento interesantísimo. Va a necesitar de mano de obra que apoye a muchas de esas iniciativas. El desarrollo inmobiliario que está teniendo Puerto Plata, sobre todo en el área de Playa Dorada, es impresionante. Y en otras áreas de Puerto Plata. Muchas inversiones desde Santiago, Moca, La Vega, están terminando en comprar un segundo hogar en esa zona del país. Tienes el valor agregado que le vas a dar a las tierras por donde esta autovía va a pasar. Y bueno, vuelvo al punto. Tenemos que reducir en nuestra cabeza que no es una autopista, es una circunvalación. Usted toma el ejemplo de la circunvalación norte de Santiago, que empieza en el elevado que está en la entrada y termina en la salida a la carretera Villa González, y eso tiene 28 kilómetros. Es exactamente eso mismo que hay que hacer para llegar a Puerto Plata. Y ese segmento, Fran, se hace en unos 20 minutos. En doble carril, a una velocidad promedio de 80 a 90 kilómetros por hora, tú te tomas del puente del elevado que está en la entrada de Santiago al peaje, te toma 20 minutos. Entonces, yo creo que probablemente está satanizada. Yo creo que la mejor manera del desarrollo económico de los pueblos son los ejes viales, la comunicación vial. Tú te imaginas que tú puedas ir a trabajar a Puerto Plata, que el puertoplateño pueda venir a trabajar aquí, que los médicos puedan ir a dar consulta a Puerto Plata, que los cruceristas puedan venir, que yo quiero hacer turismo de un día en Puerto Plata, el puertoplateño quiere venir aquí, yo quiero comprar un apartamento en Puerto Plata, quiero hacer una inversión ahora de mi negocio porque es más viable. Cuando tú haces el ejercicio, la tormenta de ideas de lo beneficioso que sería esa carretera, yo creo que al final del día, si se hace objetivamente, es más positivo que negativo. Tenemos que ir al corte. Así es, y Vamos a venimos con los cumplir minutos finales. El doctor Luis Campos Jorge está con nosotros, presidente del patronato del Parque Central, además directivo de otras instituciones empresariales de esta parte del país. Volvemos.
Ya entramos en los minutos finales. El doctor Luis Campos Jorge está con nosotros conversando en este café de Diario 55. Iniciamos con el Parque Central. Hemos pues proyectado a Santiago con este desarrollo que ha tenido en los últimos años. Lo que pasa es que el doctor, hay que decirle a la teleaudiencia, no solamente está al frente del patronato del parque, sino que como miembro de APEDI, la Asociación para el Desarrollo y todas las instancias que terminan siendo agrupadas por esto, pues es uno de los más enterados en Santiago y abanderados del progreso. Bueno, que con doctor, esto, sí. y bien lo señalaba, con la autovía del Ámbar hay opiniones divididas, porque recientemente teníamos ahí un miembro de la Cámara de Comercio y Producción que dice no es factible, incluso hasta el mismo impacto medioambiental que podría provocar todo esto, doctor. Pero ya el director ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo. Y mira que Puerto Plateño, hemos tenido nuestro tete a tete en ese sentido, pero son opiniones. Sí, Claro. yo le preguntaba que si Puerto Plata estaba preparado para la cantidad de cruceristas que han llegado, porque muchas veces se ven ahí que no saben para dónde coger, cuando se les juntan 4 barcos de estos tan grandes y 10.000, 12.000 cruceristas. Ellos se van a organizar. Doctor, mire, hay una realidad aquí que se nos ha presentado de manera más latente este año pasado, final, a raíz de lo que pasó en las carreras. La estación de bomberos de Santiago está en una zona muy vulnerable, es una estación de rescate que necesita ser rescatada, tiene muchas debilidades la estación, y tenemos ya más de una década con una estación moderna, proyectada, mucho más amplia, con el nivel del crecimiento de Santiago. Pero esto parece estar en un limbo. Mira, eso es un tema gubernamental. Y entiendo que el presidente Abinader en su momento, en los primeros días de gobierno, y dio instrucciones como para que se rescatara ese proyecto. Yo no tengo información directa en qué punto está ese estudio de actualización que se ordenó y cuáles serían los próximos pasos, pero entiendo que hay la voluntad de terminarla y Santiago lo necesita. Pero no tengo muchos datos sobre ese particular. Si se produce el terremoto que se está esperando para la zona norte hace 10 años, que a los comunicadores nos invitaron para entrenamiento y cosas de eso, los bomberos no van a poder hacer nada. Habrá que ir a rescatarlos a ellos. Y ustedes que están tan cerca al presidente, me refiero a las asociaciones, al grupo de Compromiso Santiago, tú has insistirle puesto, tú has puesto un punto que lo voy a llevar a la Junta Directiva. Tenemos Junta Directiva el lunes. Lo voy a pedir lo voy a poner en turno libre para ver cómo la Cámara motoriza esta inquietud que tú has hecho y de qué manera podemos hacer un levantamiento de dónde anda la iniciativa de la terminación de ese cuerpo de bomberos nuevo. Bueno, pues vamos a agradecer al doctor Luis Campos Jorge que nos haya acompañado. Sí entendemos nosotros que es prioridad de esta circunvalación, autovía, qué sé yo cómo se llama, la que va para fuera de Navarrete. Esa sí es importante. Bueno, ya hoy empezó la licitación. Sí, esa sí es importante, doctor. No. Gracias, doctor. Siempre a la hora. Un placer haber estado aquí. Habilitar otro espacio para seguir ampliando. Producción. Se nos quedaron muchas preguntas con el doctor Campos. Bueno. El doctor Luis Campos Jorge ha estado con nosotros. Escucharon ustedes, pertenece a varias instituciones empresariales de Santiago que tienen que ver con el desarrollo mismo, cómo avanza esta parte del país, y es presidente del patronato del Parque Central. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa, ya estaremos haciendo los arreglos del lugar desde la iglesia, donde aparentemente hubo algunos aspectos técnicos que nos impidieron poder compartir con ustedes la Santa Misa, pues ya estaremos nosotros con ustedes, tanto con Diario 55 como con el café. La invitación para continuar con la programación de este canal y deseándoles un feliz resto del día. Nos despedimos.
Some